a todos y a todas. Los cursos, no sé de cuántos cursos están acá, pero imagino que de los 3 hay gente. Quiero presentarles hoy día la charla Normas vinculadas a la libertad de expresión en el borrador de la nueva Constitución. La persona que lo va a dar está a mi izquierda, Pedro Anguita, que es abogado de la UDP, doctor en Derecho, profesor de varios cursos en la Universidad de los Andes, director del programa doctoral en Comunicación en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, experto en muchas cosas, entre ellas regulación constitucional y legal de los medios de comunicación social, libertad de expresión y protección civil y penal de las personas frente a la actividad de las empresas informativas. Recuerden que él es una muy buena fuente de información cuando trabajen. Yo siempre lo ocupo, así que recuérdenlo. Es autor de 3 libros, no les voy a hacer el título, pero además es autor de varios capítulos, al menos de varios libros. Pedro, queríamos que él les va a hacer una presentación y luego vamos a hacerle preguntas y si ustedes quieren también. Tenemos hasta las 11:10. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias al director de la Escuela de Periodismo de la universidad. La verdad es que para mí volver a la Diego Portales es como volver a mi casa. Yo no solamente estudié Derecho acá, en la calle al lado, en Ejército Libertador en ese entonces, sino, bueno, pues nos trasladamos a República 105. Sino yo empecé a hacer clases de ética y legislación en esta universidad y en esta facultad. Así que es como volver a mi casa, todavía hay gente que trabajó en la época que yo estuve acá. Así que encantado y muchas gracias por la invitación y para poder conversar sobre un tema que los 2 profesores que imparten esta asignatura saben la relevancia que tiene. ¿Ya? Ustedes saben que estamos en medio de un proceso constituyente, como hace tiempo que no ocurría en nuestro país. Y qué mejor ver, analizar las normas referidas al ejercicio, no digamos al ejercicio del periodismo, porque en general las constituciones no suelen mencionar a veces siquiera la palabra periodismo, porque el derecho que ampara, la libertad que ampara, lo que hace posible el ejercicio del periodismo es más amplia y normalmente se llama o libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de información, ¿ya? Y es importante porque es posible, si es que en el plebiscito del 4 de septiembre próximo se aprueba una nueva constitución política, van a haber muchos cambios, no solamente en la estructura política y social del país, sino también en esta dimensión que ustedes eligieron, en esta profesión, en esta carrera que ustedes eligieron ganarse la vida el día de mañana. Entonces yo creo que es interesante porque incluso pensando así como que el resultado va a ser adverso y no va a haber nuevo texto constitucional, yo creo que el gran debate que hoy día está subterráneo es, bueno, ¿cuál es el segundo paso una vez que el texto constitucional, en caso de que no gane el apruebo, seguimos discutiendo sobre una nueva Carta Fundamental? Y ahí todavía no hay nada claro porque el gobierno dijo que no iba a haber ningún plan B y que se le iba a jugar por el borrador de la nueva, es decir, por el nuevo texto, digamos, que se va a plebiscitar en un par de meses más, ¿ya? Les quise poner una imagen porque, bueno, antes de hablar de las normas, para no hacer algo tan duro, así, esto es lo que aprobó el borrador, las comisiones de derechos fundamentales, la comisión de sistema de conocimiento, que son básicamente las que abordaron estos temas. Un ejemplo contemporáneo que sucedió hace pocos días atrás en nuestro país. ¿Ya? Ustedes estudian periodismo, yo creo que tuvieron ocasión de ver el problema que ocasionó las declaraciones de Héctor Yaitul. Ustedes saben que un dirigente ya tiene hartos años, de la coordinadora Arauco Valleco, que sacó una declaración un poco explosiva: a preparar la fuerza, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche. La pregunta es, bueno, ¿la libertad de expresión tendrá algún límite? Es decir, ¿puede haber una persona, un dirigente político, social, llamando a la sublevación, a tomarse la moneda por las armas, por la vía violenta?
Y claro, vamos a ver, y eso pasa en cualquier sociedad, que hay algunos límites, ¿ya? Los derechos que usualmente consagran las constituciones políticas y a veces las leyes también desarrollan esos derechos, siempre establecen algunos límites a eso. Más que límites, a lo mejor consecuencias. Héctor Yaitul puede decir lo que se le da la gana, no hay censura previa, pudo expresar su punto de vista, lo que algunos consideraron, digamos, que eran frases que ya no debían ser amparadas por la libertad de expresión porque hay algún tipo, digamos, de discurso, algún tipo de palabra que tiene algún tipo de sanción por parte de los ordenamientos legales, ¿ya? Uno podría decir, mira, si la libertad de expresión fuese un derecho absoluto, un sicario que encarga la muerte de una persona, lo único que está diciendo está hablando. Oye, mira, mata a esta persona y te pago $1.000.000. Y el que encargó, digamos, el crimen, el homicidio, podrá decir, oiga, pero yo no jalé, yo no apreté el gatillo, yo lo único que hice fue expresar una opinión. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que ahí no hay discurso protegido y eso es obviamente una coautoría de un delito de homicidio que debería ser sancionado. Alfredo, ¿podéis cambiar? Mire, bueno, a todo esto con las declaraciones de Héctor Yaitul salió el presidente Boric diciendo que no iban a perseguir y no iban a presentar ningún tipo de denuncia en contra de Héctor Yaitul porque no perseguían ni ideas ni declaraciones. Y ahí hubo un contrapunto porque, a juicio de mucha gente, esto no es discurso protegido. Llamar, digamos, a las palabras, digamos, de Héctor Yaitul no son meras declaraciones, no son el pueblo mapuche, tiene que estar en... es un llamado, a juicio de algunas personas, esto debería haber sido objeto de algún tipo de acción penal, ¿ya? El gobierno dijo, no perseguimos ideas, esto no es solamente idea, es decir, llamar a algún tipo de acción, a una resistencia armada, es llamar, digamos, a tomar armas, a defenderse de lo que consideran, digamos, una agresión de parte del Estado chileno, ¿ya? Claro, a lo mejor por razones políticas no era más aconsejable presentar algún tipo de acción para no seguir incendiando la pradera. Pero yo creo que aquí no son simples meras declaraciones ni simple propagación de ideas, ¿ya? El Estado en general, los Estados democráticos, tienen una característica que el monopolio de la fuerza pública solamente la puede ejercer el Estado. Ningún grupo de personas puede desafiar al Estado diciendo que se va a reunir en armas y van a utilizar otros métodos violentos porque eso sería el fin del Estado, ¿ya? Y bueno, parte un poco del conflicto mapuche también tiene que ver con no solamente declaraciones, un tema más complejo, histórico, pero aquí les quería presentar este punto. Bueno, un poco también dos ideas con respecto a la libertad de expresión, es decir, ¿por qué el día de mañana, por qué ustedes eligieron periodismo, a lo mejor van a trabajar en un medio? El periodismo no se puede ejercer sin libertad de expresión. Si ustedes van a un país como Nicaragua o un país como Rusia, es difícil ejercer el periodismo porque se supone que requiere un grado, digamos, de protección de parte de no solamente de las constituciones y las leyes, sino también de las autoridades. Y donde está amenazada la democracia, donde está amenazada la separación de poderes y está amenazado los informadores que puedan dar a conocer, digamos, su punto de vista al resto de los ciudadanos, es complicado el ejercicio. En Rusia metieron preso, están persiguiendo a un escritor de ciencia ficción, sale hoy día en los diarios, porque escribió una crítica sobre el ejército ruso que invadió Ucrania y bueno, la verdad es que en una nación democrática criticar a la autoridad, al ejército y a todas las instituciones parte, digamos, de la vida cívica de un país, del rol que tienen que tener los medios de comunicación. La historia de la libertad de expresión tiene más de 2000 años. Ustedes saben que nosotros somos herederos de la tradición greco-romana, de la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Hay ejemplos, el discurso fúnebre de Pericles, que llegó hasta nosotros por el primer, que es considerado creo, el primer historiador, Tucídides. Y también, no sé, en algunos colegios, en algunos años atrás por lo menos, se estudiaba o se tenía que leer la apología de Sócrates, que fue una persona que fue condenada a muerte simplemente por hablar, digamos, enseñar a los discípulos, a los niños, a los jóvenes, que en ese entonces vivían en algunas ciudades que conformaban lo que hoy día llamamos Grecia.
darle a conocer falsos dioses, por falsas creencias. En el fondo se apartó el canon de lo que se entendía en esos pequeños pueblos, digamos, qué es lo que se debía enseñar. Y que llega a nosotros gracias a su discípulo Platón, que escribe, digamos, esta defensa que ha pasado a ser uno de los libros clásicos de cuando uno tiene que estudiar, digamos, la antigüedad, ¿ya? Pasamos ya algunos siglos y en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, está el proceso de independencia de Estados Unidos, está la Revolución Francesa y empieza por primera vez a concebirse lo que se denomina hoy día derechos humanos. Antiguamente se llamaban derechos individuales, derechos del ciudadano, derechos de la persona, derechos del hombre. Hoy día se debería llamar derechos del hombre a la mujer, por el lenguaje inclusivo. Pero en el fondo esto es solamente el siglo XVIII. En la antigüedad clásica había cierta tolerancia, habían dramaturgos, comediantes, arlequines que hacían reír en distintas etapas de la historia, pero no como la forma como lo entendemos hoy día, así como un derecho que está plasmado dentro de la Constitución, dentro de leyes fundamentales. Entonces, toda esta teoría de los derechos se empiezan a incorporar a lo que se denomina el constitucionalismo. La primera constitución es de 1215, y que básicamente, ya que estamos hablando de constitución y proceso constituyente, se concibió simplemente como el límite del poder. Lo que hacían las constituciones, lo que hizo la Carta Magna del 1215, fue simplemente poner determinadas reglas. El rey, antes de recaudar impuestos y exigir impuestos, o de privar o amenazar la libertad personal de los súbditos, tenía que cumplir con una serie de requisitos. Y desde el siglo XIII hasta nuestros días, lo que hacen las constituciones es plasmar un conjunto de principios que reglan lo que se denomina el poder. Paralelamente a las reglas del poder surge también otra forma, digamos, de limitar el poder, que es entregarle a los ciudadanos ciertos derechos fundamentales, ciertas libertades fundamentales, que también actúan como una suerte de contrapoder. Es decir, yo puedo criticar al presidente Boric saliendo a la calle, y la verdad es que, bueno, el presidente Boric no puede, digamos, impedirme que yo me suba a una tarima y yo agarre un micrófono y en una plaza lo critique en la última decisión de haber nombrado a un embajador, a una ministra, o alguna declaración que a mí no me gustó, ¿ya? No solamente en libertad de expresión, sino también derecho a propiedad, libertad personal, a la igualdad. Es decir, lo que hemos visto hace más de 200 años ha sido un incremento paulatino de distintas promociones y distintas generaciones de derechos. Al principio eran estos derechos frente al Estado. El rol del Estado liberal es la abstención, es no interferir, digamos, en la vida de los ciudadanos, y después, bueno, con distintos movimientos y distintas corrientes filosóficas, el Estado ya no solamente tiene que tener un rol de abstención, sino tiene que colaborar en el progreso y en el bienestar de los ciudadanos, lo que se denomina los derechos económicos y sociales, que hoy día están tan de boga. Fundamentos de la libertad de expresión, hemos tenido más de 2000 años en la cual se han dicho distintas teorías en torno a por qué es importante proteger el derecho de una persona a decir lo que piensa. Ya, el primero, y a mí el que más me convence, yo creo que es bastante antiguo. Ustedes saben que nacimos, nuestros papás, nuestra familia, nuestro grupo de referencia nos inculca ciertas pautas de comportamiento, ciertas reglas, ciertos principios, y después vamos creciendo y después tenemos que hacernos cargo de nuestra existencia. Tenemos que decidir no solamente una carrera, tenemos que decidir qué vida queremos vivir, qué vida nos parece valiosa llevar a cabo. Tenemos que diseñar un plan, ¿ya? A veces, claro, nadie tiene una regla ni un manual, digamos, cómo se vive en el siglo XXI, pero intuitivamente sabemos que tenemos que tomar decisiones con respecto al ámbito afectivo, las relaciones sociales, nuestra familia, con nuestras parejas, nos casamos, nos separamos, tenemos hijos, la profesión. Es decir, durante toda nuestra existencia tenemos que hacernos cargo de nuestra vida y tenemos que tomar decisiones. Y para eso es importante recoger el universo simbólico que se nos presenta. Nuestra vida no solamente la construimos en base a conversaciones entre amigos, sino también nuestra personalidad, lo que pensamos, lo que creemos, lo extraemos del universo simbólico que se nos presenta. Libros, películas, reportajes. ¿Cuánta gente, cuántos cineastas, cuántos escritores de repente dicen, mira, yo estaba no sé, leyendo el diario y de repente salió una noticia de que desapareció un minero y se extravió hace 200 años? Bueno, eso da lugar a una historia que después se plasma en un libro, o de vidas, digamos, que nos parecen valiosas, vidas de santos, vidas de héroes,
vidas de personas que fueron a luchar a África, que fueron a defender a los monos, que fueron a defender a, no sé, cualquier tipo de travesía, cualquier tipo de historia, a veces nos conmueve y nos lleva a que nuestra vida tenga, digamos, determinado tipo de fines. Normalmente en la vida necesitamos ideas, como que nos ayuden, algunos principios, un puñado de principios, para tomar decisiones frente también a decisiones importantes que tenemos que adoptar. A veces tenemos conflictos, a veces tenemos problemas, y el desarrollo y la construcción de nuestra personalidad nos ayuda a salir adelante, ¿ya? O a tomar las mejores decisiones. Es decir, gracias a que podemos revisar clásicos, libros de anarquismo, libros de políticos, filosóficos, es que nuestra vida es mejor, digamos, con eso. Nuestras decisiones y nuestra construcción moral, intelectual va a ser siempre mucho mejor gracias, digamos, a las posibilidades que poseemos de acceder a todo tipo de ofertas de sentido, ¿ya? Y eso es lo que necesitamos hacer en nuestra existencia, ¿ya? Entonces, sin lugar a dudas, la autorrealización personal, el tema, la protección de la libertad de expresión es esencial para eso. Si viviésemos en una sociedad tipo soviética, cerrada, en la cual existiesen, como ha ocurrido a lo largo de la historia, un índice de libros prohibidos o de películas que no podamos acceder o determinado tipo de informaciones que hacen circular los medios de comunicación, bueno, nuestra vida sería bastante más mala de la que gozamos en la actualidad. Hoy día podemos buscar y encontrar lo que sea. También ya no solamente en el campo de los medios de comunicación que existían antes, digamos, sino en el mundo de Internet. Es cosa de ir desarrollando qué podemos encontrar, y ustedes saben que podemos encontrar cosas que la verdad es que antes uno se tenía que ir a una hemeroteca, una biblioteca, tenía que pasar horas, digamos, de horas buscando el dato, el archivo, en alguna biblioteca llena de ratones, húmeda, que muchas veces a lo mejor su existencia ya no era imposible encontrar, digamos. Y hoy día tenemos una facilidad bastante grande con respecto a la búsqueda de lo que queramos, ¿ya? Es cosa de tener las ganas nomás y el tiempo, y lo podemos hacer. Y también, bueno, está el tema de la dignidad humana. El Estado trataría con poca deferencia a los ciudadanos si es que no les permite decir lo que piensan y buscar las cosas que desean, digamos, ¿ya? Es decir, ¿qué tipo de Estado sería si no garantiza que las personas somos seres racionales, sabemos, digamos, lo que queremos y sabemos lo que nos conviene, digamos? En una determinada época, por razones morales, religiosas, hubo mucho control con respecto a lo que circulaba desde el punto de vista de libros y de películas, y ya estamos en un mundo bastante mucho más abierto, y las justificaciones para prohibir algún tipo de escrito, la verdad es que se supone que deberían ir en extinción. Vamos a ver, yo creo que al final, que esto que yo les digo, digamos, este avance civilizatorio, hoy día está más o menos pasando mal rato la libertad de expresión. Hay universidades en Estados Unidos, digamos, que nos invitan a determinadas personas, o hay libros en las comunidades escolares que prohíben, digamos, por una moral que existe hoy día, que es mucho menos libertaria que la que existía a lo mejor hace unos 20 años atrás, ¿ya? La búsqueda de la verdad, bueno, durante una época, sostener, digamos, que la Tierra no era el centro del universo, bueno, llevó a una persona a un juicio de la Inquisición y a ser quemado, porque era una idea que chocaba, digamos, con una interpretación bíblica, ¿ya? Una de las razones por las cuales uno debería creer fuertemente en la libertad de expresión, porque gracias a un debate abierto, desinhibido, vigoroso, es por las cuales en ese proceso es más fácil encontrar la verdad. La verdad no está en lo que piensa un iluminado, digamos, que revela su punto de vista, sino muchas veces es un proceso colectivo, un proceso en el cual se hace, digamos, una propuesta y otras personas salen y complementan, lo niegan, lo refutan. La historia de la ciencia así ha sido, digamos. Es decir, cuando la ciencia se separa de la religión y ya no existe como el visado que debía haber existido en una época en la cual había una institución, el Estado y la Iglesia eran uno solo, el mundo se seculariza y la ciencia va por un lado y la religión va por otro, y la verdad es que no deberían tener choques ni conflictos mayores. Y por último,
La democracia es esencial en una democracia la libertad de expresión. Es decir, desde Roma, desde Grecia, desde la democracia directa de las antiguas pequeñas comunidades que existían, el poder, digamos, estar en un hemiciclo como representante del pueblo, en una asamblea y poder decirle al gobernante lo que piensan los ciudadanos, es algo consustancial con la democracia. Si la democracia es el gobierno de, para y por el pueblo, bueno, si no existe la posibilidad de poder decir lo que pensamos, lo que sentimos con respecto a un determinado gobernante, una determinada decisión, la verdad es que no puede llamarse esa sociedad democrática. Porque la democracia con la libertad de expresión son como una suerte no de mellizos, sino como ni gemelos, sino de siameses. Si cae una, se suele decir, cae la otra. Yo les digo, mire, muéstreme una sociedad democrática que cumpla determinados principios en la cual no exista libertad de expresión y la verdad es que no existe eso. ¿Ya? Una sociedad democrática se caracteriza, entre otras cosas, porque la gente puede decir lo que piensa sin tener que exiliarse ni tener que esconderse porque ha sido perseguido por la crítica que le hizo algún tipo de autoridad. Bueno, nos damos un salto hacia adelante, ya pasamos la historia, estas ideas que les quería decir y volvemos ahora a lo que tenemos. Hoy día tenemos una constitución del año 1980 que a juicio de mucha gente es como lo peor del planeta y que bueno, es como la tercera constitución que más vigencia ha tenido en nuestro país. La primera fue la del 33, que duró del 33 al 25, son 92 años. Después de la del 25 al 80, al 73 más bien son 43 años, 40 y algo años. Y después tenemos esta que es del 80 tiene 42 años de vigencia. ¿Ya? 41, porque se llama Constitución del 80, pero entró en vigor el 11 de marzo del 1981. Pero fue en el plebiscito del año 80 en la cual se aprueba esta Constitución que ha merecido bastantes críticas. Yo creo que desde el punto de vista del contenido vinculado a la libertad de información, claro, cuando la redacción original de la Constitución tenía hartas normas que vulneraban o afectaban el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Es decir, durante la época de Salvador Allende, la Unidad Popular, hubo todo un tema con respecto a la libertad de expresión. Yo creo que eso se ha olvidado, el próximo año conmemoramos los 50 años, digamos, del golpe de Estado, pero durante la época de la Unidad Popular, que llevó a cabo y que presidió Salvador Allende, hubo hartos problemas con la libertad de expresión. Salvador Allende tenía un programa, tenía ideas con respecto al tema de los medios de comunicación, de la función que tenían, eran críticos, tuvo conflicto interminable con varios diarios, particularmente el diario El Mercurio. También, no solamente en los conflictivos años 70, sino también en los 60, en el siglo XIX, el siglo XX, siempre hubo temas de libertad de expresión más allá de las constituciones y las leyes que regularon esta materia. Hay un famoso portada de Topace, en la cual ponen a Carlos Ibáñez del Campo con, ¿cómo se llama? Arturo Alessandri, y sale así como Carlos Ibáñez del Campo como domador de circo al león, que era Arturo Alessandri. Parece que el león no es tan fiero como lo pintan. Exactamente, y eso le valió la incautación de ejemplares y la persecución era una viñeta, una caricatura, como decimos acá en Chile, por eso, y los secuestros de ediciones, la persecución de periodistas, y no solamente en el terreno del ejercicio del periodismo, eso se ha olvidado, digamos, bueno, yo creo que Alfredo en las clases, yo creo que siempre conversamos con respecto a esa historia que muchas veces no se conoce. Pero acuérdense ustedes, hace no mucho tiempo atrás salió una película, Neruda, y Neruda, digamos, lo persiguen por un discurso que da en el Senado. Es verdad que le saca la cresta al presidente Gabriel González Videla, digamos, porque había declarado ilegal al Partido Comunista, pese a que salió elegido con el apoyo, digamos, de los comunistas. Neruda escribió un verso, digamos, el pueblo lo llamaba Gabriel y después les dice en La Moneda que se tiene que submarinear y después lo empieza a perseguir, digamos. Bueno, obviamente Pablo Neruda, que era una persona prominente no solamente en el campo de las letras y la poesía, ya en Chile y en el mundo, sino en el campo político de nuestro país, fue precandidato en la Unidad Popular y pudo ser también presidente de la República en la elección del año 70. Pero lo persiguieron, digamos, por este discurso que da, digamos, y que critica fuertemente al presidente de entonces. Eso era una ley que todavía está vigente, pero que se llama la Ley de Seguridad del Estado, que también sanciona
se supone que los insultos, la injuria, las calumnias a altas autoridades del Estado. Es decir, cuando llegamos al año 80, no es que los militares le hayan puesto particular énfasis, si bien obviamente tenían miedo a que todo ese conflicto político que también fue recogido por los medios de comunicación. Yo creo que ustedes han visto alguna vez las portadas, el diario El Clarín, Tribuna, todos los partidos políticos, todas las corrientes ideológicas tenían algún tipo de medio, ya sea una radio o un diario, y que, bueno, decían, y la verdad es que era un periodismo bastante duro y agresivo ya en ese entonces, ¿ya? Entonces, como que los militares, bueno, lo primero que hacen dictan los bandos en los cuales prohíben y proscriben todos los medios de comunicación, bueno, y no solamente los medios favorables, sino también hasta el diario El Mercurio, hasta los diarios favorables, digamos, o opositores al gobierno de Salvador Allende, no puede circular un par de días y después se va permitiendo y flexibilizando esta medida a los medios, obviamente, que eran partidarios defensores, digamos, de la legitimidad del golpe de Estado. Pero, obviamente, durante la dictadura militar los periodistas no lo pasaron mal, hubo hartos perseguidos, hubo asesinados, hubo diarios clausurados, medios clausurados, hubo estado de sitio en los cuales a veces hubo medidas bastante absurdas como que las revistas de oposición no podían publicar fotografías en las portadas, digamos, así como que podían circular y muchas veces sujetas al control, a una revisión que hacían un organismo especial que tenía el gobierno militar que, bueno, evaluaba, digamos, el tipo de información que iba a salir y tarjaba, digamos, con plumones. Esta universidad hizo clase Emilio Filippi, Abraham Santibáñez, que sufrieron, digamos, los rigores del control informativo que hubo durante el gobierno militar. Bueno, recuperar la democracia, una de las primeras cuestiones que se plantea fue mejorar el entorno normativo, ¿ya? Reformar la Constitución política. Y durante hartos años se empiezan a introducir hartas reformas a la Constitución política. Se cambia, por ejemplo, se elimina la censura cinematográfica. Ojo, la censura cinematográfica no empezó con el gobierno militar, empezó cuando llegó el cine a Chile. El año 1925 ya teníamos un sistema de control, un sistema de evaluación, teníamos una suerte de consejo que calificaba, no solamente le atribuía una calificación mayor de 25, después fue bajándose progresivamente la edad, 21 y después 18, la edad de las personas que podían acceder a determinados tipos de cintas cinematográficas, sino podían prohibir determinadas cintas. Pero eso no lo inventan los militares, sino viene desde el año 25 por razones morales, religiosas. Eso siempre ocurrió y en nuestro país durante gran parte del siglo XX, el que tener un organismo al interior del Ministerio de Educación que pudiese prohibir determinadas películas nos parecía sumamente compatible con un régimen democrático. Y eso, bueno, se cambia gracias a una acción que hace un conjunto de abogados a propósito de la prohibición que tiene la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, ¿ya? Se elimina eso y en Chile desde el año 2003 ya no existe, este organismo ya carece de las atribuciones de prohibir algún tipo de película. Eso fue un avance bastante grande. Si piensen ustedes que un montón de películas de Bertolucci, no sé, de Scorsese, de grandes cineastas del mundo, digamos, de Pedro Almodóvar, a veces la censura las paraba, digamos, porque era inconveniente para la salud moral, digamos, de los ciudadanos del país. Entonces se desmonta la censura, eso fue un paso importante. Y también se van cambiando algunas normas importantes, por ejemplo, en el campo del delito de desacato. Se elimina una periodista que trabaja, entiendo, en la universidad todavía, Alejandra Matu, escribió un libro, el libro negro de la justicia, y la persiguieron, digamos, por esta crítica que le hace al Poder Judicial en general. Le aplican el requerimiento, el presidente de la Corte Suprema baja un piso y le dice a un ministro de la Corte de Apelaciones, oiga, aquí está esta querella en contra de esta periodista que escribió este libro. El libro había salido el día anterior, digamos, no era censura previa porque alcanzó a circular un día. Pero bueno, Alejandra Matus sabía por dónde iban los tiros y se fue al aeropuerto y volvió cuando se había derogado el tipo penal por los cuales estaba siendo perseguida, que era el artículo 6, letra B de la Ley de Seguridad del Estado. Se mantuvo también el delito de desacato en el Código Penal y hubo un panelista en un programa de televisión, en Chilevisión, estaban discutiendo acerca de los errores judiciales y de repente en un momento desabrupto este señor que era medio exacerbado, es decir, que tenía una personalidad explosiva y de repente dice, y la Corte Suprema son unos...
y ocupa una palabra que a la Corte Suprema no le gustó mucho, y presentaron un requerimiento. Este señor no se fue a Miami a ningún lado, digamos, lo persiguieron, y después se derogó el año 2005 el delito de desacato en el Código Penal. Entonces, hoy día ya no existe delito de desacato. El delito de desacato era una figura así como, si usted injuriaba, profería algún tipo de palabra inadecuada, malsonante en contra de alguna autoridad política, el presidente de la República, ministros de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, senadores, diputados, contralor, usted tenía una sanción más agravada de que insultar a cualquier otro ciudadano. Es decir, había una suerte de protección adicional por ser autoridad, lo cual en una sociedad democrática las autoridades políticas deberían tener menos grado de protección a su vida privada y a su derecho a la honra, porque son autoridades simplemente y porque, bueno, es parte de los costos que tiene que experimentar una persona cuando accede a algún cargo importante del país. Si a usted no le gusta el tema de la exposición pública, bueno, no se someta, digamos, al voto de las urnas, porque le pueden sacar cosas, le pueden revelar algunos antecedentes que a lo mejor son de interés público y usted lo puede pasar bastante mal, ¿ya? Bueno, y también hubo algunos casos, pero eso ya no era por normas que están en la Constitución política. En la Constitución del 80 hasta el día de hoy existe una acción constitucional que se llama recurso de protección, que permite que cualquier persona que se sienta que está privado, perturbado o amenazado en el ejercicio de algún derecho que está en la Constitución política puede presentar este recurso de protección. Pero ojo, privado, es decir, le pueden privar un derecho, le pueden amenazar un derecho. Y el hecho, por ejemplo, de que alguna época le pasó al periodista Francisco Martorell cuando lanzó su libro Impunidad Diplomática, le llega, digamos, un recurso de protección en la cual Andrónico Luxi y una serie de otras personas que están siendo retratadas en este libro, que contaba las aventuras del embajador de Argentina en Chile, que hacían fiestas, orgías, que corría, no sé, droga, varias cosas. Bueno, el solo hecho de que este libro, que fue editado en Argentina, impreso en Argentina, iba a viajar acá, presentaron un recurso de protección y Luxi y una serie de personas que aparecían en las páginas de este libro dijeron: señores, Corte de Apelaciones, este libro no amenaza mi derecho al derecho a la honra y a la vida privada, y por lo tanto yo le pido que ustedes impidan que este libro ingrese. Entonces, pero esto era por una interpretación de que se permitía y se podía ejercer este derecho, pese a que la Constitución política del 80 actual dice: la Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y de información sin censura previa, por cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en su ejercicio. Sin censura previa, todo el mundo entiende que sin censura previa es para todo el mundo, incluso para los tribunales de justicia. Entonces, yo, y espero que ustedes también, siempre debemos estar en contra de cualquier tipo de censura previa. Lo que sí es que a lo mejor esa persona que emitió esa opinión tenga que responder, digamos, por lo que dice. El juicio, que creo que alcanzamos a comentar con Andrea, que sería bueno también hablar de él, digamos, que tiene harto encanto, que es el de Johnny Depp con su ex pareja, su ex mujer, digamos. Ella lo acusa, digamos, de maltratarlo, de tirarle cosas por la ventana. Bueno, ella pudo decir lo que se le dio la gana, pero lo que determinaron los tribunales es que ella había mentido y que al final, bueno, también condenaron a él. Ahí al final hubo como una suerte como: te doy 10 millones a ti y 2 para él, porque también Johnny Depp había dicho algunas cosas también que se consideran que eran difamatorias, ¿ya? Pero eso lo dijo después. Se supone que en una sociedad democrática podemos decir lo que se nos da la gana por toda esta importancia que tiene, por todos estos fines, por todos estos fundamentos que tiene la libertad de expresión, y por eso siempre estar en contra de la censura previa yo creo que debería ser un principio casi sin excepciones. Pero eso no significa que podamos, que lo que digamos, lo que se nos ocurra, se nos pase por la cabeza, lo vamos a decir y no tengamos que responder por lo que decimos, ¿ya? Bueno, llegamos entonces, y aquí nos damos un salto, porque bueno, la Constitución del 80 tiene altas disposiciones. Dale nomás. Llegamos a la Convención Constituyente, ¿ya? La Convención Constituyente, ustedes saben, se da en un clima medio especial en nuestro país, pues estallido social,
Pero ocurre, y esto fue una conversación también que tuve con Beatriz Sánchez en un debate que tuvimos el día lunes en la UNIAC, de repente hay mucha gente que no tenía experiencia política, mucha gente que hizo su carrera política, su personaje político al calor de la primera línea. Rojas Vaz es un ejemplo súper relevante. Cuando las personas no tienen como cierta experiencia política, a lo mejor, bueno, son más puros, son como no tienen como el prejuicio, digamos, del político profesional, digamos, que está allí de componenda, en el fondo con los vicios que se van adquiriendo con el desarrollo de una carrera política, y estas personas eran como las refundadoras del país. El problema es que si usted pone una persona que nunca ha tenido experiencia política y no sabe cómo funciona la política ni el rol que tienen los medios de comunicación, siente que cualquier crítica es una crítica en el fondo como... Y eso lo vimos cuando antes de instalarse la Convención Constituyente, que empezaron a decir dentro de los primeros días de que había una comisión de desprestigio, así como que toda la crítica que provino de los medios de comunicación y mucha gente lo tomaron bastante mal, digamos. ¿Ya? Y yo creo que hasta el día de hoy piensan, digamos, que hay toda una suerte como de maquinaria que está como destinada a perseguir y a estropear este proceso tan puro, digamos, de la reconversión del país, de la refundación del país, porque yo creo que es cosa de ver, digamos, el día que se instala la Convención Constituyente y uno se da cuenta, digamos, por la ceremonia, por los discursos, de que muchas de las personas que conformaron los 155 convencionales constituyentes que siguen trabajando hasta el día de hoy, querían, digamos, hacer un país desde cero, ¿ya? Es decir, como la refundación del país. Hubo otro grupo de personas que hasta el día de hoy es medio escéptico con eso, mejoremos, reformemos, cambiemos un montón de cosas, pero de ahí, digamos, a tener un nuevo país y que ese nuevo país surja, digamos, de esta convención constituyente y esta nueva carta fundamental, lo ven con cierto escepticismo. Siempre hay un pasado, los países, digamos, no nacen de la noche a la mañana, incluso de procesos revolucionarios, y por eso, digamos, mucha gente y nuestro constitucionalismo se hizo mirando a la constitución que estaba antes. La constitución de ahora, básicamente como que toma toda esta tradición que viene de la constitución antes de la del 33, que es la constitución de 1828, que duró bastante poco, pero división de poderes, consagración de determinado tipo de derechos, duración de mandato, Congreso Nacional, ciertos capítulos, y bueno, nos encontramos entonces con esta nueva, con esta forma de elaboración que nunca habíamos tenido en nuestro país, ¿ya? Y lo cual es interesante, ha sido un proceso complejo, un proceso que, bueno, ustedes lo han visto, digamos, con mucha pelea, como hay mucha gente que es independiente, no hay ninguna mayoría, también la elección de los 155 hizo que no hubiese ninguna mayoría, y la verdad es que en general siempre, cuando tenemos un Congreso, que siempre fue lo usual como una Cámara representativa de los ciudadanos, como hay corrientes políticas, es más fácil tomar acuerdos cuando hay 2, 3, 5 grupos políticos. Acá está muy disperso y por lo tanto todos los acuerdos fueron producto, digamos, de un debate bastante difícil de alcanzar, digamos, los quórum también eran 2/3, 103, bueno, no fue fácil. También, bueno, había algo también dentro de la Convención Constituyente con respecto a la forma del clima. Las nuevas generaciones están preocupadas del tema de la seguridad y por eso, digamos, incorporaron una serie de normas que, desde el punto de vista de la regulación del funcionamiento de la libertad de expresión, suelen tener bastantes reparos, como el tema, por ejemplo, el negacionismo, con el tema de la violencia de género, con el tema de la desinformación. Todos sabemos que hoy día con el tema de las redes sociales, que vamos a hablar algo de esto, es complejo esto, porque nos llegan un montón de cosas que las creemos y de repente nos damos cuenta que son mentiras y esto en procesos eleccionarios son complicados. Brasil acaba de proponer una ley en la cual las personas que salen elegidas en algún puesto de representación popular perderían su escaño si es que es fruto, digamos, de una campaña en la cual ha primado la desinformación. Piense usted lo grave que es. Pero muchas veces antes de ir a la urna nos empiezan a llegar, cada vez que se acerca el día de la elección, un montón de cosas que de repente son mentiras. La foto, no sé, de Boric en no sé qué lado, en este discurso que dio, le ponen incluso hoy día con herramientas tecnológicas, pueden hablar de decir cosas, digamos, que nunca han dicho. Es decir, ustedes saben la cantidad de información que eso tiene. Pero eso es complicado y todos los países están de cabeza como para ver qué medidas se adoptan para evitar esta desinformación. Porque el gran problema que tiene la regulación del ejercicio de la libertad de expresión es que muchas veces hay súper buenas intenciones en la regulación del ejercicio de la libertad de expresión,
pero a veces se corre el riesgo de controlar la información, de poner límites, de poner regulaciones que lo que hacen es afectar la libertad de expresión, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor todo el mundo estamos así de acuerdo de que la desinformación es un fenómeno sumamente negativo, pero lo que va a costar ponernos de acuerdo en Chile y en el mundo es qué medidas establecemos para evitar la propagación de desinformación. A veces, a lo mejor es mejor que salga la desinformación que regular que se entiende, digamos, por una noticia falsa, ¿ya? Dale nomás, Alfredo. Bueno, yo voy paralelo, digamos, bueno, esto es la Constitución del 80, también aparte del 19 número 12, que tiene varios incisos que también podemos pasar, tiene un par de derechos que están metidos acá y que se supone que en la libertad de información, el ejercicio del periodismo, hay tres derechos, el derecho a la honra, el derecho a la vida privada, el derecho a la propia imagen, que suelen entrar en conflicto y que se supone que esto se tiene que resolver en juicios penales y civiles. Pero está en la Constitución política, acá. Curiosamente, en la Convención Constituyente, en el borrador, no se incluye el derecho a la honra, ¿ya? Solamente el derecho a la vida privada fusionado con ¿ya? Es decir, el derecho a la privacidad, dice, y también este es un derecho muy antiguo que viene desde hace el siglo XIII, que es la inviolabilidad del hogar, de la casa, ¿ya? Es decir, se ha considerado desde siglos que la casa es una suerte como de santuario, su casa. Nadie puede entrar si usted no le abre la puerta, pregunta quién es y lo deja entrar. La policía tampoco puede entrar ahí. Nadie puede entrar ahí, ni los fiscales, salvo que tengan una orden o se trate de un caso de delito flagrante, ¿ya? Si no es así, es decir, si hay alguien que está siendo acuchillado y pega gritos y sale en el balcón, digamos, con sangre, bueno, ustedes comprenderán que pedir una orden, digamos, de entrar a ese domicilio y detener a las personas es como, frente a un delito flagrante, se puede entrar, ¿ya? Pero si no en esa circunstancia, esto es un derecho sumamente importante y absoluto, yo diría, salvo en estos casos, digamos, muy excepcionales. Dale, no. Y esta es los largos capítulos. En el constitucionalismo tradicional de nuestro país, la Constitución del 28, 33, 25, se consagraba la libertad de opinión e información, ¿ya? Así nomás. Y sin censura previa, se decía prensa, radio, televisión, después se fueron incorporando, porque al principio la única forma de propagación y la única forma del ejercicio del periodismo era la imprenta, los diarios, revistas y periódicos, y después se fue incorporando la radio, la televisión, y después se pone cualquier forma, por cualquier medio, con justa razón, porque también Internet, las plataformas, las webs, las redes sociales, todos también están amparadas, y bueno, ya no se dijo, ya no se enumeraron cuáles eran los tipos de medios de comunicación que existían, porque la tecnología también puede entregar otros, como correctamente yo creo que fue redactada la Constitución del 80 en ese sentido, en cualquier forma y por cualquier medio, ¿ya? Este inciso era lo clásico y esto se agregó en nuestro constitucionalismo por el Pacto de Estatuto de Garantías que propuso la democracia cristiana para votar a Allende en el Congreso Pleno para elegirlo a él. La democracia cristiana tenía miedo en el año 70 de que el gobierno de Salvador Allende podía derivar en un gobierno totalitario, en la onda del comunismo, la vía chilena para el socialismo, y tenía miedo, digamos, que se perdieran ciertos derechos y libertades que eran tradicionales en nuestro país, y por lo tanto promueve este estatuto para votar favorablemente. En esa época la Constitución del 25 no tenía dos vueltas, sino las dos primeras mayorías eran decididas quién sería presidente de Chile con el Congreso Pleno, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, votarían, digamos, a quién le iban a dar, digamos, el mandato del país, la jefatura de Estado, ¿ya? Y después, bueno, muchas de estas normas están en ese estatuto que después lo que hace bajo el gobierno militar se incorporan también al constitucionalismo. No monopolio estatal de los medios de comunicación social, el derecho de toda persona natural o jurídica es el derecho de aclaración, rectificación o respuesta. Dale nomás. Que esto también lo aprueba la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿ya? El Estado, aquella UNICEF, el tema de la televisión, el Consejo Nacional de Televisión, y esto que cambia porque había un sistema de censura y después se reforma la Constitución en el año 2001 y se cambia esta palabra por calificación y por lo tanto se saca de la Constitución política la censura cinematográfica y después la ley
regula el año 2003 y también pone en coherencia, digamos, que ya no existe la posibilidad de prohibir películas, ¿ya? El Consejo Nacional de Televisión no queda en el borrador de la Constitución. Vamos a ver, digamos, un poco, bueno, y esto también se incorpora cuando se reforma cuando se elimina la censura cinematográfica, se añade lo que está en amarillo, porque la redacción original del numeral 25, el artículo 19, garantizaba el derecho de autor sobre las creaciones artísticas e intelectuales. Y se le intercala esto para que, en el fondo, la libertad de informar y opinar siempre ha sido como género, no sé cómo se llama, desde un punto de vista del periodismo, periodismo de opinión, no sé, informativo, pero se supone que, bueno, hoy día se ha corregido porque tanto la Comisión de Derechos Fundamentales como la Comisión de Sistemas de Conocimiento han puesto un nombre un poco más moderno: derecho a la información, derecho a la comunicación, derecho a la libertad de expresión, que es más amplio que la opinión y la información, y yo me parece que es una buena adecuación. Dale nomás. Bueno, ¿qué es lo que hace la Convención Constituyente? Dispuso la creación de, bueno, una Agencia Nacional de Protección de Datos que no tiene que ver con la libertad de expresión, y rechaza, propone la creación de medios de comunicación públicos. De esto, si quieren, podemos hablar. En el debate del día lunes con Beatriz Sánchez decía, bueno, ustedes yo creo que también han conocido, de repente se pasa y se discute que en Chile existe, por lo menos desde el punto de vista de los medios impresos, dos grandes consorcios, la Tercera, el Mercurio, y que no existe pluralismo, ¿ya? Yo creo, no sé, aquí uno va a tomar su punto de vista, supone que hoy día el Mercurio y la Tercera tienen un conflicto, es decir, tienen un problema, digamos, financiero bastante importante, no circula de lunes a viernes en la edición papel, en la edición digital sí, pero bueno, hoy día yo creo que según Beatriz Sánchez, y ahí tuvimos una pequeña discusión, era que el Mercurio en alguna época, bueno, era el diario más influyente durante gran parte del siglo XIX, siglo XX, y hoy día me parece que la influencia que tiene es mucho menos, digamos, es decir, no hubiéramos tenido este proceso electoral, esta elección de convencionales constituyentes, no hubiera salido elegido Boric si el Mercurio hubiera tenido tanta influencia, ¿ya? Hoy día yo creo que ¿quién lee el Mercurio? Yo creo. Según ella, bueno, todo el mundo, y él como que me extrañó, digamos, que ella dijera que es una persona de izquierda, digamos, que el Mercurio seguía teniendo tanta influencia el día de hoy. Bueno, tal vez ella vea algo que yo no veo, digamos, pero bueno, entonces da ese reclamo, porque es histórico, de que en Chile no existe pluralismo y no hay medios de izquierda y hay poca oferta, no solamente en la prensa, sino también en la televisión. Ustedes saben que también en el tema, digamos, del movimiento del estallido social hubo en la calle una suerte como de frase, apaga la tele. Hay una crítica también en algunos sectores de la sociedad en contra de cómo los medios de comunicación informan, ¿ya? Eso es real, eso es así. Y la propuesta del borrador, yo creo que ahí va a haber un tema importante de analizar, la existencia de medios públicos. Yo suelo ser medio escéptico del rol que tiene el Estado en esto. Es verdad que, claro, el puro mercado, no sé, la empresa anunciante, ahí hay un tema que a lo mejor hay asuntos, noticias que a lo mejor no todas circulan, pero no sé si es la mejor idea para combatir esa ausencia de noticias relevantes el que el Estado disponga de medios públicos, ¿ya? Es verdad que hay una serie de características, tienen que ser pluralistas, descentralizados, coordinados entre sí, no puedo entender eso, ¿sí? Me cuesta entender así que como coordinados si son independientes del gobierno y que van a contar un financiamiento público. Yo creo que esto es un tema que viene, no sé, desde a mediados del siglo XX, hay un libro, un mundo, varias voces, no sé, hay toda una crítica de cómo funcionan los medios, no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo, son medios elitistas que están en defensa de intereses corporativos, pero no sé, por lo menos en Chile siempre ha estado como subterráneo ese debate. Durante los 24 años de gobiernos de la Concertación eran críticos de la existencia de esto. Se mandó un proyecto de ley que se transformó en la ley de lo que se denomina la ley de prensa, la de 19.720, gracias, del año 2001, que proponía algunos límites a los mercados informativos, el 30% no podrán tener el tiraje o la lectoría de determinado, pero eso fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo rechaza eso porque decía que afectaba la libertad de emitir opinión e información. Y después nunca hubo nada como coherente, una propuesta decente en torno a
modificar el entorno informativo de nuestro país, el ecosistema informativo, ¿ya? Fueron críticos, pero cuando Piñera decidió cerrar La Nación, no dijeron mucho, digamos, porque La Nación y en general los medios públicos, la experiencia que hay en Chile de televisión nacional antes de que tuviese una ley con el retorno a la democracia, es que eran canales de televisión y el diario estaba al servicio del gobierno. El diario La Nación fue expropiado por Carlos Ibáñez del Campo el año 27, y la verdad es que el que estuviese en La Moneda se dedicaba a ensalzarlo y decir puras cosas maravillosas del gobierno, pero la pregunta es por qué, si el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, administrar el país, tomar decisiones, proveer soluciones a los problemas de la población, tenga que tener un medio de comunicación que lo adule y que lo ensalce, ¿ya? Por eso Televisión Nacional de Chile, que también recibe críticas, digamos, porque es un canal que no dice nada, pero bueno, la única forma de que un canal no devenga en una suerte como de portavoz oficial del gobierno es que tenga un gobierno corporativo que permita la existencia de personas de distintas concepciones políticas, ¿ya? Televisión Nacional de Chile uno podrá criticar, no sé, que no hace lo que debe hacer como un canal público, pero por lo menos no está, digamos, al servicio del gobierno, y me parece que eso ha sido un triunfo bastante importante, porque ¿por qué un gobierno va a tener un canal, digamos, que hable de las maravillas, de las decisiones que adopta? Es decir, la pega de un gobierno es posibilitar que existan distintos grupos de personas, distintos partidos políticos, distintos grupos de interés que tengan su medio, los ciclistas, las personas que protegen el medio ambiente, los defensores de animales, ojalá que todos tengan una página web, un medio expreso, una radio, y tiene que garantizar que no hayan obstáculos, que no hayan impedimentos para que puedan tener un medio de comunicación. Yo creo que eso es importante, y particularmente para las corrientes políticas, pero que el Estado corrija y ponga, digamos, a disposición de los ciudadanos para mejorar a la población, digamos, para satisfacer de las necesidades informativas. Piensen ustedes como que respondan a las necesidades informativas. Así que yo creo que como que un medio público va a responder a la necesidad informativa de los ciudadanos, de la población, educativa, cultural, entretenimiento. Yo creo que todos sabemos lo que nos gusta y lo buscamos, y si no lo encontramos, lo seguimos buscando. Pero que esos medios, digamos, sustituyan el interés y estén, digamos, apoyando estos problemas de mercado, me parece que yo estoy atento a escuchar la propuesta que vaya a hacer el gobierno. El presidente Boric, el 1 de junio, en el discurso del Estado administrativo y político del país, dijo: vamos a encargar, creo que lo tengo al final, la última línea, pero una comisión de 3 universidades estatales que van a recoger y van a sistematizar estos proyectos que hay en torno a cómo mejoramos la libertad de expresión. Y yo voy a esperar la propuesta, digamos, pero me parece como que, en principio, complejo, porque es verdad que hay algunos países en el mundo, la BBC, la televisión TV5 en Francia, la RAI española, la televisión española, la RAI en Italia, pero en el fondo también son como Televisión Nacional de Chile. Ya, claro, diferencias de financiamiento, tal vez, a lo mejor ahí hay un punto, porque Televisión Nacional de Chile, pese a que tiene un rol público, tiene que hacer un montón de cosas, se tiene que financiar buscando publicidad, como cualquier otro canal. Yo creo que ahí hay un punto, pero en principio hay alguna experiencia en el continente americano y en otros países del mundo en la cual el tener medios públicos se transforman en ser portavoces y en defensores de la obra del gobierno. Y eso me parece peligroso, ¿ya? También la Convención Constituyente, dentro de lo que dispuso de la creación, está el Consejo para la Transparencia, que ya existe desde el año 2009, por la ley 20.285, pero lo que hizo fue elevarlo a la categoría lo metió en la Constitución Política, ¿ya? Dale, no. También, ahora las cosas que rechazó la Convención Constituyente, el Consejo Nacional de Comunicaciones, que tenía que velar y proteger y promover el derecho a la comunicación, la libertad de prensa, como que fue para afuera. Ya en Chile tenemos el único órgano administrativo que regula contenido en Chile, el Consejo Nacional de Televisión, y gente amiga, digamos, que trabaja en el Consejo Nacional de Televisión también media preocupada porque su órgano no quedó en la Constitución Política y estaba en la Constitución del 80. Beatriz Sánchez me dijo, digamos, que miraba con bastante crítica el trabajo que ha hecho y las facultades que tiene el Consejo Nacional de Televisión, pero el problema es que como no quedó dentro de la Constitución, y este es un órgano que en el artículo 1 de la Constitución Política, y en el artículo, 19, número
12, inciso tercero de la Constitución Política, habrá un Consejo Nacional de Televisión, que lo repite el artículo primero de la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, dice que un órgano creado en virtud de la norma constitucional es difícil que pueda subsistir sin ese reconocimiento constitucional. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que esto es una pega que tendrá que hacer las normas transitorias, ver qué es lo que sucede, digamos, con este órgano. ¿Ya? Creo que me estoy pasando, estoy llegando ya. La convención, ya por último, no incluyó, como les decía, el Consejo Nacional de Televisión, dale no. Y, bueno, una serie de deberes del Estado en relación a las libertades de información, como el respeto a la libertad de prensa, la promoción del pluralismo, los medios de comunicación, impedir la concentración de la propiedad de los medios, el fomento a la creación de medios. Yo creo que en esto hay países, digamos, que han hecho y se han dado cuenta que hay problemas. Yo todavía me acuerdo con un presidente de derecha, que Nicolás Sarkozy, que a los franceses de determinada edad les dio como un subsidio de una cantidad de euros al día para que pudieran comprarse el medio que les diera la gana. Pero eso parece ser una cuestión como razonable. Es como que no les puso, no les dijo, mira, tienen que comprar Le Figaro, o Le Monde, o cualquier diario, digamos, de una determinada orientación. Les dio plata para que eligieran ellos. Y eso es una forma, digamos, de subvención de la prensa que es bastante importante. ¿Ya? Y para terminar, porque ya estoy como medio en la hora, si hay algo que no incluyó la Convención Constituyente fue ninguna relación con el mundo Internet. Hoy día, ustedes saben que todo el mundo está metido con los teléfonos celulares, nos informamos, nos entretenemos, reímos, gozamos, lloramos, elegimos pareja, Tinder. ¿Qué no hacemos con los teléfonos celulares? Nos informamos. Hay mucha gente que cree, digamos, que se informa por las redes sociales y no hay ninguna palabra de esto. Beatriz Sánchez me dijo, mira, la verdad es que no lo tocamos porque había cierto desconocimiento y no quisimos tocar el tema. Pero si hay algo que yo creo que hay que ponerle ojo más que el Mercurio y que la prensa tradicional, es cómo se informa hoy día la gente. Si usted le pregunta a las personas, y hay un profesor en investigación en todo el mundo que dice, la gente hoy día, el mundo, espero que no los estudiantes de periodismo, se entera por las redes sociales. ¿Usted se informa al mundo? Sí. ¿Cómo se informa? Bueno, por las noticias que me mandan mis amigos. Ustedes saben que, bueno, los medios tradicionales ofrecían una explicación, un recorte de las noticias que habían sucedido en las últimas horas en el mundo y tenía una estructura internacional, deporte, política, ciencia, tecnología, cultura, pero en el fondo enterarse del mundo o sentirse que una persona está informada por lo que le llega en Facebook, en Instagram, es como que, bueno, para una persona como yo que ya tengo algunos años y que como que todavía no puedo leer sino el papel, que espero que llegue el diario, digamos, el fin de semana y no llega el repartidor de diario y son las 11, empiezo a llamar por teléfono porque no me llega en el diario. Como que, no sé, el mundo, así como para mí, claro, recibo cosas, digamos, y leo, pero para mí Twitter y todas estas cosas, así como para informarnos, son puras, no sé, cabeza de pescado, ¿no? Digo, sí, no quiero, digamos, ofender, digamos, a la gente que se entera por este tipo de cosas, pero no, yo creo que difícilmente podríamos estar satisfechos desde el punto de vista de nuestras necesidades informativas, simplemente por lo que nos llega a nuestro teléfono. Es decir, hay alguien que nos envía estos correos masivos, estos grupos de WhatsApp, que eso no es estar informado, por lo menos hasta donde yo entiendo. Entonces, yo creo que si hay algo que hay que meterle cabeza en Chile y el mundo, porque este es un fenómeno global, al final son los dueños de las grandes tecnológicas. Elon Musk, o no sé, el señor que era dueño de Twitter, de repente en un yate, haber estado en el Caribe, de repente le han dicho, oye, Trump, y bueno, está hablando ya demasiado, cabeza de pescado, cortémoslo ya. Bueno, la libertad de expresión de mucha gente en el mundo depende de un multimillonario, ahora, o de 5. Y la verdad es que, ¿dónde están las regulaciones? En una otra tecnológica, Google. ¿Cuántos de acá, cuando uno tiene que elegir lo que sea, se mete a Google? Bueno, todo ese algoritmo y todo lo que metemos, lo que descubrimos y lo que nos arroja, bueno, hay un negocio ahí, tema de los datos personales, es como que son las empresas, digamos, más rentables, digamos, de Estados Unidos, son estas 5 empresas, pero andan por el mundo, digamos, hoy día, gobernando el planeta, y nadie se atreve a meterle mano. Cuando los franceses dicen, oh, vamos a regular, le vamos a poner un impuesto, salen los norteamericanos diciendo, mira, los quesos y los vinos tintos te vamos a aplicar un impuesto específico y se acaba, digamos, la medida. Los australianos, no sé, hay hartas partes del mundo que de repente están empezando a pensar las consecuencias que esto ha tenido en la vida, digamos, de los ciudadanos, de todo el planeta, digamos. Todos estamos siendo influidos y yo creo que esto tiene mucho más relevancia y actualidad
que lo que antiguamente, hoy día son los medios de comunicación. Ya, perdónenme el exceso, el entusiasmo, digamos, pero tengo esta formación de profesional de profesores y creo que teníamos que haber dicho algunas preguntas, digamos, no sé si... Pero por favor. Tenemos un ratito. Ya. Muchas gracias. Se asegura en el borrador, Sí, dale. en el borrador se asegura el acceso a Internet de la gente. Eso también tú dijiste que no se asegura que la libertad de expresión a través del acceso. Sí, lo que pasa es que... El acceso general se asegura por parte del Estado. El acceso digital. Bueno, ustedes saben la importancia que tiene el Internet hoy en día, la conexión. Hay campañas, y hay todo un tema de infraestructura. Ustedes saben que las empresas se empeñan en la gente que tiene más poder adquisitivo, la banda ancha, el tema de la fibra óptica, la inversión. Esto implica harta inversión. Y hay obviamente pueblos, pequeños pueblos, que a lo mejor es poco negocio, digamos, tirar una fibra óptica, instalar una antena, digamos, por 20 familias, ¿ya? Pero claro, hay un tema del Estado que promueve, digamos, la inversión tecnológica, pero en el fondo también esto debería ser materia de políticas públicas. Muchas veces también, no hablamos mucho, pero las constituciones está bien que regulen algún tipo de cosas, pero el acceso de la población, digamos, a servicios de Internet, no estar en la Constitución me parece un despropósito, así como que si está eso, como que... Porque eso en materia de políticas públicas dependerá también, hay una serie de requerimientos de importancia, de relevancia, desde la vivienda, pero en el fondo como que si aseguramos el derecho a la vivienda, como que el Estado se va a demorar, digamos, porque hay toda una escala de preferencias, los gobiernos salen elegidos porque le van a poner énfasis en determinado tipo de materias, pero si todas las políticas públicas, todas las necesidades ciudadanas, las metemos en la Constitución política, ¿para qué hacemos elecciones? Si no, todas las personas que ganan el gobierno tienen que tratar de enmerarse y ninguno lo va a poder hacer, porque obviamente las necesidades, satisfacer, digamos, todos los derechos sociales que ya se incorporaron en la Constitución política va a ser un asunto que no nos va a demorar un gobierno, sino a lo mejor más de un gobierno, sin lugar a dudas. Entonces, sí, claro, de repente, ¿cómo priorizamos, cómo ordenamos las preferencias de los ciudadanos? Lo primero es Internet, echémosle mano, digamos, y satisfagamos todas las necesidades de todos los pueblos que no tienen conexión, que hay un fondo, que todos los años se va incorporando más plata, la subsecretaría de Telecomunicaciones se esmera en eso, pero también, bueno, hay otras también necesidades. Entonces, una cosa es que aparezca y que también sistemas de conocimiento se preocupó mucho más del tema de la libertad de expresión y sus derivados, derechos culturales y la televisión que la Comisión de Derechos Fundamentales, porque derechos fundamentales estuvo un derecho más y el debate estuvo en los derechos sociales. Acá hubo una norma la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la libertad de información, que es una suerte también de repetición de lo que dice el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero donde se pusieron creativos fue en la Comisión Séptima de Sistemas de Conocimiento. Y ahí está el tema que tú aludías, Andrea. Tengo tres como... Sí, ya. Yo creo que hay tres elefantes en la habitación aquí. Me gustaría que usted, profesor, pudiera referirse brevemente a cada uno de ellos. El primero me parece y me sorprende que no esté consagrado el derecho a la honra. Nosotros en la parte ética lo hablamos bastante, y entendiendo que es un derecho humano, pero también lo es el derecho a la vida, y el derecho a la vida sí está en el borrador. Así que primero, si tuviera la amabilidad de referirse a la ausencia del derecho a la honra. Segundo, el famoso derecho a la comunicación social. Yo tuve que informarme, no lo conocía bien, es una causa que ha levantado el Colegio de Periodistas hace muchos años, y básicamente, según lo que entiendo, que lo voy a leer, las personas tienen derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social, es decir, le asigna al Estado un rol activo en que la libertad de expresión no solo sea respetada, sino que sea como creada. ¿Sí? Puede usted referirse a eso, sí, y también en el contexto que es la discusión. Y lo otro que me parece que es un elefante en la habitación del que nadie se ha dado cuenta es que, claro, la libertad de expresión está consagrada ciertamente de la manera relativamente tradicional que teníamos,
Y en la Constitución actual uno responde por los delitos que establezca la ley, pero esa ley tiene que tener quórum calificado. En el borrador que tenemos, la ley es simplemente ley. O sea, los delitos de libertad de expresión pueden determinarse si es que se aprueba la Constitución por una simple ley y no por una ley de quórum calificado como es ahora. Sí, bueno, con respecto a lo primero, el derecho a la honra, bueno, si hay un derecho antiguo metido dentro de nuestras constituciones políticas, el derecho a la honra. Ya hace tiempo, ya la del 80, la del 25 y la del 33, tenían, digamos, este tipo de protección que originalmente esto viene del Código Penal, digamos, así, de las leyes patrias, así, de las leyes españolas, que se protege el derecho a la honra. Yo creo que el derecho a la honra es súper antiguo, viene de la época medieval, tiene, no sé, desde antiguo también junto con la libertad de prensa, como que el derecho a que nadie me insulte o me atribuya delitos, me impute conducta indecorosa, incívica, es un derecho fundamental también, pero esto obviamente tiene que estar en coherencia también con la libertad de expresión, pero es un choque clásico. Pero esto siempre ha estado, es decir, hace por lo menos 3 constituciones que ha estado en la Constitución y esta lo borra. Me parece como curioso. Todavía no he averiguado qué sucedió en el debate, porque se eliminó y no estuvo ni en la Comisión de Derechos Fundamentales ni en la Sistema de Conocimiento. Habría que ver. Ahora, no pasa nada, digamos, porque en Estados Unidos también el tema de la difamación, el derecho a la honra nunca ha estado en la Constitución política, ¿ya? Y ha sido un tema que ha regulado las leyes, ¿ya? Que no esté, claro, tiene a lo mejor un menor peso en el caso de un conflicto. Uno podrá decir, oye, mira, la libertad de expresión, la libertad de prensa es preferente porque tiene un amparo en la Constitución, pero no el derecho a la honra. Pero bueno, obviamente los tribunales de justicia a veces evalúan también, aunque no esté en la Constitución, y digan, bueno, acá hubo un tema. En Estados Unidos, de hecho, bueno, por eso también se ganan demandas de difamación, que eso es un tema civil más bien, porque son multas, no son penas de dinero, pero hay un tema. Con respecto a lo segundo, yo creo que... Social. Sí, comunicación social, a mí también me llamó la atención la palabra esta como en la producción, así como... Ahí de todas maneras va a tener que trabajar la Comisión de Armonización, porque no se puede garantizar el derecho a la comunicación en los términos como estaban ahí, conjuntamente con el derecho a la libertad de información que aprobó la Comisión de Derechos Fundamentales. Es decir, tiene que haber uno de los dos, es decir, como que yo creo que sería un exceso. Ya la Constitución tiene 499 artículos, es decir, si hay algo que se tiene que hacer es dejar uno de estos derechos, ¿ya? Y ahí vamos a ver, digamos, cómo aparece redactado. Yo creo que nunca había visto esa reacción así en la producción, así como... Está bien, el derecho a la comunicación uno puede decir que es más amplio que el derecho a la libertad de expresión, es discutible. El derecho a la comunicación viene a lo mejor hace menos tiempo, pero a lo mejor es más amplio. No hay problema, pero sí en los términos de cómo está redactado me parece que ahí va a haber un trabajo de la Comisión de Armonización. Y lo último era el... Delitos... el tema en general siempre también en nuestra tradición constitucional siempre era la actual también, que tenía una reacción más o menos semejante a la Constitución del 25. Se asegura la libertad de emitir opinión e información sin censura previa por cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en su ejercicio, que deberá ser de quórum calificado. La estructura jurídica de un país de repente es Constitución, que tiene un quórum más o menos importante, ha habido todo un debate ahí cuál es el quórum que debe tener la reforma a la Constitución que eventualmente se apruebe en el mes de septiembre, porque hay mucha gente, los redactores, los convencionales constituyentes dicen, bueno, nosotros estamos escribiendo la Constitución del futuro y no vamos a dejar que el Congreso actual se meta, digamos, en nuestro trabajo. Y por eso pusieron 2/3, fue como una propuesta, y dijeron, pero bueno, siempre lo que han criticado la Constitución del 80 es los amarres, los altos quórums, que no se puede hacer, y ustedes ahora quieren dejar pétrea, porque 2/3 es súper difícil, ¿ya? Pero también, aparte de las reformas de la Constitución que tienen quórum alto, como la actual, que es 2/3 o 3/5, también hay leyes que tienen un quórum distinto a la ley simple. La ley simple, si son, como era antiguo, que era más fácil, 120 diputados, era la ley simple era la Cámara de Diputados solamente se podía constituir cuando al menos tuviera un tercio de los diputados en ejercicio. Un tercio son 40. Entonces, una ley, cuando la ley es simple, se puede aprobar por 21 diputados. Pero como esta ley de regulación de abusos y delitos que se cometan en el ejercicio de la libertad de expresión, como era una ley importante, el tema de la regulación, siempre fue como una ley que tenía un quórum calificado, es decir, la mitad más uno, 61 de 120.
Entonces, el hecho de que en el borrador de la Constitución no aparezca un quórum superior, digamos, a la ley simple, significa que el día de mañana una ley que establezca algún tipo de delito en el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión, podría, si es que el quórum de funcionamiento de la Cámara de Diputados, que pensemos que sea una cifra más redonda, 150, si es un tercio, como en general es la forma de cómo se exige un quórum mínimo para que un ente deliberativo como son los cuerpos como la Cámara de Diputados o el Senado puedan funcionar, si es un tercio, siguiendo la tradición, a lo mejor cambia, un tercio son 50, y una ley de quórum, una ley simple se podría aprobar por 26 personas, 26 diputados de 155. Entonces haría que la regulación de este derecho, que puede estar en la Constitución súper bien plasmado, pero que a través de la regulación legal, al final sí, sufra algún tipo de limitaciones que no son admisibles en una sociedad democrática. Thank you. Ya estamos en la hora porque van a ocupar este lugar Ya, para vamos a otra desalojar. cosa. Muchas gracias, Pedro. Muy ilustrativo. Muchas gracias a ustedes y una vez que tengamos el resultado a lo mejor podríamos seguir el segundo semestre igual. Seguimos con otra recuérdalos a charla. todos para que volvamos a discutir sobre esto. A ver, apaga. Ahora firma de libros con el profesor Anguita. Quien quiera acercarse a hacerle alguna pregunta puede hacer.